Bueno, impactante volver a ver esto, ¿no? Bienvenido, Oscar Mangione está aquí con nosotros, es psicoanalista. Oscar, ¿a vos también te impacta? Me impacta y me preocupa más que impactarme. Ah, ¿por qué? A ver. Digamos, a ver, por fuera de la clínica, ¿no? Uno no suele hacer diagnósticos ni nada Sí. por el estilo, pero cuando hay un personaje público que puede tener injerencia en la vida de todos los argentinos, Sí. y hay señales tan claras, tan obvias desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista semiológico, Sí. todos los signos que aparecen allí, es preocupante. Yo recién me escuchaba su metáfora terrible, ¿no? Sí. Que también hay mucho para decir acerca de eso. Y yo pensaba que cuando un argentino vota a este señor, yo le daría la puerta de lo más valioso de mi casa, del cuidado de mis hijos, del cuidado de mi economía, del cuidado de mis bienes, de Sí, la claro. libertad, a una persona con un narcisismo tan exacerbado y con una tendencia al desborde. Es muy peligroso. ¿Es narcisismo? Los psicoanalistas hablan de esto frecuentemente. Lo que pasa es que, no te lo quiero contradecir, sino que quiero saber, vos decías, hay mucho para decir de esta frase concretamente. ¿Sería un narcisismo exacerbado que si querés nos explicás Sí. por qué no está bueno o por qué es peligroso? Y además, ¿qué? En esto de las metáforas sexuales, metáforas con niños. Bueno, evidentemente cuando uno elige, para ejemplificar, siempre metáforas del mismo estilo, Sí. en donde primero que nada la sexualidad aparece siempre como una cuestión de sometimiento. O sea, Ah, mira, nunca lo había pensado. siempre aparece como una cuestión de alguien muy poderoso contra alguien inerme. Claro. Y uno puede decir esto sin horrorizarse. Esto y otras metáforas también peores indica que hay una problemática por lo menos importante en la concepción que tiene esta persona de la sexualidad y cómo vehiculiza cuestiones de dominio y de poder a través de eso. El adulto, el niño, estoy pensando, la señorita y esos hombres, todos esos hombres que la miran, ¿no? Mientras los giles miran, yo me meto en la cama, o sea, yo tengo el poder de estar ahí mientras los otros miran de afuera. Pero básicamente lo que más importa aquí es que está plagado de un grado de cierta violencia y de cierto sometimiento, que entronca con esta cuestión. ¿Por qué narcisismo? Porque cuando él dice alguno de sus postulados, digamos así, pues yo no lo vi profundizar en ninguna idea, con nadie, ni con un especialista. Cuando uno tiene los recursos para contestar con recursos acerca de lo que el otro le está oponiendo, utiliza los recursos que tienen. Cuando alguien contradice esta cosa hegemónica de que yo sé todo y que vos sos muy inferior por no saber, ahí aparece otra cosa. La superioridad y sometimientos desde un supuesto saber hacia otro que no sabe. Claro. Todo el tiempo aparece este tipo de cuestión, la descalificación, porque la argumentación es ponerse en juego y parece no tener recursos para ponerse en juego, lo cual para un dirigente es realmente Complicado. muy asustante. Pero, Oscar, a ver, uno podría pensar que alguien que aspira a ser presidente, todo lo que estamos hablando lo hablamos en base a una persona que hace o que tiene estas actitudes. La verdad que yo, excepto el podcast, los libros, tampoco sé mucho más de él, igual que vos, eso lo dejamos claro nuevamente. Pero uno podría pensar que una persona que tiene mucho conocimiento o aspira a un cargo muy importante frente a alguien que no sabe, encuentra la oportunidad de lucirse y de explicarle pacientemente, bueno, por qué está equivocada en todo caso, ¿no? Bueno. O defender sus ideas. ¿Por qué crees que aparece en el ser humano, en este caso en Milei, la agresión, la violencia, la descalificación? La agresión siempre aparece cuando uno se siente herido y siente que es el otro o uno. O sea, no se sacan las diferencias mediante lo simbólico, o sea, mediante la explicación, mediante el discurso, sino es él que tiene razón o yo. Sí. Esta cuestión hace narcisismo. El narcisista, cuida su integridad narcísica a cualquier costo, la física, la mental, la que sea. Cuando alguien aparece como poniendo en juego y agrieta esa hegemonía que tiene eso, el narcisista reacciona con agresión, no con argumentos. Sí, de hecho podría ser que alguien en una charla haya dos miradas diferentes y en un momento, de hecho vos ahora estás diciendo cosas que yo no conocía y uno puede decir, ah, tenés razón, no lo había pensado, O esto no. nunca surge. O no, y me argumentarías algo Bueno, que yo también. me permitiría explicar o no. Lo que pasa es que acá, en estos ejemplos que vemos, es más frecuente el no, es todo el tiempo el no, la inhabilitación del otro y nunca hay bueno,
que hasta podría ser no reconocer un error en una candidatura presidencial, pero en todo caso él sí, y eso ya lo evalué y pienso modificarlo, lo que sea, ¿no? Pero un reconocimiento de la existencia del otro. Pero, a ver, se utiliza mucho hacer enojar al otro en estas cosas por darle zancadillas. Pero acá no hace falta. Acá hace falta controlarlo a priori. No lo sacan a hablar ni nada porque ya saben a priori que se va a descontrolar. Porque no tiene recursos. Mira, hay algo que se llama frontalización. Cuando una persona tiene una impulsividad que no puede parar, es que los filtros, tanto neurológicos como simbólicos, no funcionan. Y se pasa directamente al acto. El acto es una agresividad. Recién yo estaba mirando un tape que ustedes estaban pasando y en un momento que estaba con un colega de ustedes, con Mauro Federico. Sí, con Mauro Federico, el contacto físico. Pero el contacto físico fue de rechazo, de desplazamiento, fue apenas controlado. Es decir, una persona que tiene este perfil no está siendo un personaje, porque ya se vio que el personaje no es muy conveniente y lo sigue repitiendo. Es que lo que no tiene son recursos. No tiene recursos. No tiene recursos de poner en juego, con lo cual uno puede perder o ganar, poner en juego lo que piensa ante el argumento del otro y descalifica al otro. Ahora, más allá de caracterizarlo, este tipo de personas es peligrosa porque suele ser mucho más impulsiva con respecto, mucho más de pasar a la acción que de reflexionar. Yo me pregunto si un dirigente con semejante nivel de responsabilidad nos podemos dar el lujo de que tenga estas características. ¿Qué estamos haciendo, no? Sí. ¿Pablo? Me da el pie porque gobernar la Argentina con las características que tiene ya, cualquier presidente, cualquier tarea ejecutiva debe tener una demanda y una presión y un estrés. Ser presidente, eso está potenciado, pero además ser presidente en esta Argentina con una disparidad y atomización de poder, en este caso Milei, que podría ser un presidente con poca representatividad política en el Senado, en diputados, gobernadores, uno se pregunta cómo podría reaccionar, cómo podría comportarse ante un nivel extremo de estrés y además posiblemente con una eventual muchísima oposición. Presión. Uno podría pensar que se va a comportar igual. Es decir, ¿qué pasa en este momento? Es una obviedad que lo están guardando, que están haciendo que no se enfrente a ninguna de las problemáticas, que son muchísimas las que tiene que enfrentar dentro de su propio espacio y todo lo demás, y lo que hacen es guardarlo porque no se confía, aún los propios y los cercanos, no confían en la capacidad de poder elaborar eso reflexivamente. Es decir, cuando uno no tiene capacidad de reflexión, lo que le queda es la acción. Y la acción tiene que ver con una impulsividad afectiva, de acuerdo a la estructura que tiene, que no es muy estable. Lo que digo que una cosa es pasar del terreno de la disputa verbal o de la conversación a la acción. Es decir, si vos sos presidente y querés tomar una decisión y no la podés ejecutar, estás ante una imposición de otro volumen. No es solo una discusión de tipo teórica o verbal. Bueno, ahí podría pasar al acto de cualquier forma. Esto es lo que más me asusta a mí, esta situación en donde en una coyuntura él no pueda imponer lo que pensó, lo va a imponer de acto. O sea, por eso toda esta tendencia a la metáfora de la motosierra, de exploto todo, es decir, está mostrando quién es en realidad y aún así muchos actores políticos y sociales no cobran conciencia de que se está por entregar algo de lo más preciado que tiene el país, que es su gobernabilidad, a alguien que no tiene control alguno sobre su persona. Oscar, es muy peligroso. Te pregunto por último, porque ya nos vamos a la pausa, pero ¿vos qué ves detrás de esto? Porque yo lo que me pregunto es si esto tiene que ver con una fuerte inseguridad o si esto tiene que ver con una personalidad eufórica, un león rabioso o un gatito mimoso detrás de estas reacciones. ¿Se entiende la pregunta? Se entiende perfecto. Mirá, yo lo que veo es un ratón que hizo mucha laraca con ser un león y se lo está comiendo el gato. Digamos, alguien que sí tiene una posibilidad concreta de ejercer el poder y se está filtrando por ahí y este es un verdadero peligro. Como todas sus prácticas antidemocráticas y manipuladoras se está filtrando en un lugar de poder donde no fue elegido. Yo lo que veo es una persona como otra persona, otro lo caracterizo muy infiltrable. Claro. Es decir, una persona con una extrema debilidad
y con una historia personal que él mismo se encargó en decir, de unos padres, de una relación muy conflictiva con los padres, plagada de violencia. Es decir, lo que te decía al principio, todos los rasgos semiológicos encajan con una personalidad que es altamente inestable y peligrosa. Muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias.